Aprender a correlacionar timeframe es una de las cosas más poderosas que puedes aprender a hacer como analista técnico. Es aprender a moverte entre distintas temporalidades y entender cuando una proyección tiene potencial a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Es muy importante definir y entender esto. Es una de las cosas que vuelve más potencial en términos de resultado a un trader. Así que presta mucha atención a esta lección y recuerda poner en práctica todo lo que venimos trabajando una vez finalices cada uno de los videos. El tema de correlación no lo comenzaré por el gráfico, sino que lo comenzaré por la definición que puedo conseguir en Google. Y me quedo con esta acá de Wikipedia, donde dice: en probabilidad estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcional entre dos variables estadísticas. Yo lo que quiero que ustedes entiendan con esto es que antes de aplicar un concepto al gráfico, antes de aplicarlo al análisis técnico, vamos a entenderlo afuera, como concepto. Entonces, el tema de correlación, quiero que en principio se fijen que va relacionado o correlacionado, incluso también pudiésemos decir, a probabilidad y estadística. Por eso es que mis principios como zona, estructura y acción del precio lo baso en temas probabilísticos. Lo importante acá es que la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcional entre dos o más variables estadísticas. Cuando nosotros llevamos eso al mercado o lo traspolamos al mercado como concepto, las variables estadísticas que nosotros vamos a correlacionar van a ser las temporalidades. Eso es importante entenderlo. No solo que esas son nuestras variables, y yo siempre explico también que mientras más variables tiene una fórmula, más difícil se vuelve la fórmula. Si has intentado despejar una X en una fórmula, en matemática o en física donde hay muchas variables, entiendes que más difícil se hace. Cuando hay menos variables, tiende a ser más simple. Es decir, mientras más temporalidades yo quiera meterle a mi correlación, más complejo me estoy volviendo las cosas. Si yo uso solo las necesarias, tampoco menos de las necesarias, pero si uso solo las necesarias, puedo ya tener un análisis simple. Importante entender que necesitamos que las variables sean proporcionales o tengan una proporcionalidad, y eso lo voy a explicar ahorita cómo lo conseguimos. Y que debe haber una relación lineal cuando correlacionamos, que también lo voy a explicar. Fíjense que hay que entender el concepto fuera del mercado antes de llevarlo a él para aplicarlo. El tema de la correlación, que se trata de conseguir eventos que tengan algún tipo de correlación, sea negativa o positiva. También quiero que fuera de correlacionar temporalidades, también podemos correlacionar distintos pares de divisas y entender que algunos tienen correlaciones positivas y negativas. Es decir, que mientras el dólar CAD sube, el euro dólar baja, por ejemplo. Tiene una correlación negativa en un porcentaje bastante alto. Y así sucesivamente voy a entender que sucede también entre los distintos mercados, incluso como cuando la bolsa, el stock market sube, el dólar desciende y viceversa, hay correlación negativa, como pasa también con el oro y el dólar. Y hay ciertas correlaciones que van a ser positivas, como la divisa canadiense con el petróleo. Como es una economía basada en petróleo, tiene una correlación positiva con el petróleo como divisa. Pero nosotros ahorita no vamos a correlacionar esos aspectos, sino simplemente las temporalidades. Lo primero que debemos hacer entonces es escoger nuestras variables, que van a ser nuestras temporalidades. ¿Cómo yo escojo mis variables? Se lo explicaré de esta manera. Vamos a operar con 3 temporalidades en principio. Luego podemos agregar una cuarta, una quinta, podemos agregar una extra siempre cuando cuesta quizás reconocer una zona, no está de más, pero para correlacionar van a ser solo 3. Y vamos a identificar lo que se conoce como una tendencia primaria, secundaria y terciaria. Esto es por la teoría de Dow, que él nos decía ya que existen 3 tipos de tendencias: primaria, secundaria y terciaria. Las tendencias primarias van a ser las más altas. En la tendencia primaria vamos a tender a usar el mensual o semanal. O, no digo y, sino o. Uso uno, el otro mensual o semanal. Son las que tiendo a usar. La secundaria va a ser clave. Esto es lo que llamamos como nuestro time frame principal también. No confundan primaria con time frame principal. La tendencia secundaria tiende a ser nuestro time frame principal y en la mayoría de las ocasiones tiende a usar diario o H4. Esta temporalidad es importante porque es la que nos da la dirección y de hecho con esta es que vamos a elegir cuál correlación vamos a usar.
Y en la terciaria es lo que se conoce como el famoso time frame de entrada al mercado, que son tendencias más pequeñitas. Las terciarias donde está el ruido. Acá tiendo a usar H1 o M30 de 30 minutos. Y lo hago de hecho en esta dirección. Mensual, diario, diario H1. O si vengo al semanal, hago semanal H4, H4 M30. Y explicaré el porqué de esto. Recuerden que yo les dije que uno de los conceptos, o el concepto como tal de correlación, nos dice que tiene que haber una proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que cuando pasemos de un time frame al otro sea proporcional. ¿Y qué es lo que yo quiero con la proporcionalidad? Se trata de esto, de conseguir que un impulso, si yo tengo un impulso en el mensual y yo paso al time frame semanal, lo que va a suceder es que en cuanto al ruido de mercado, que es donde buscamos algún tipo de estructura, voy a ver quizás algo como esto. Quiero decir que voy a ver el mismo movimiento evidentemente bajista, simplemente con un poquito más de ruido, pero ese ruido no es ni tampoco ni es mucho, es decir, es un ruido inútil, por decirlo de alguna manera. Mientras que si yo hago un salto, e iré colocando acá para que no se pierdan, este es mensual. Aquí hice un dibujo del semanal. Y si yo doy un salto del mensual al diario, va a ser más proporcional. ¿Por qué va a ser más proporcional? Porque el ruido va a ser mucho más útil. Voy a pasar de una línea a una estructura mucho más clara. Algo como esto. Y recuerden que nosotros necesitamos puntos estructurales válidos y un ruido que, ojo, no sea ni muy fuerte, pero tampoco muy suave, porque este ruido no nos va a servir prácticamente de nada. Entonces acá yo consigo una proporcionalidad mensual diario. Si yo paso el diario H4 va a suceder más o menos lo mismo, que voy a ver esto que está acá pero con un poco más de ruido, quizás vea algo así, vea un poco más de volatilidad, el mismo impulso, pullback, pero fíjense que se ve un poco disperso la estructura, no se ve tan limpia, no se ve tan sólida. Esto va a pasar muchas veces cuando yo tengo una estructura como esa en diario y pase a H4. Por lo tanto, voy a conseguir más proporcionalidad, un mejor escenario, si paso el diario a H1. Porque va a pasar lo mismo, que por ejemplo este último impulso, que es el que voy a representar, o de hecho representaré tanto el retroceso como el impulso, vamos a colocarlo aquí un color amarillo, o rojo, y representar eso en M30. En M30 el pullback se va a ver cómodo porque va a haber una estructura alcista y el impulso luego se va a ver representado por una estructura bajista. Entonces lo que estoy es desglosando, fíjense que una línea la convierto en un ruido y la otra línea la convierto en un ruido. Ni muy ruidoso, ni muy muerto, que no da esos puntos estructurales. Entonces acá tenemos M30, perdón, H1. Ahora, no siempre uso el diario. En este caso, el diario se ve bien. Pero si H4 fuese lo contrario, H4 se viera de esta manera, utilizo H4 y de H4 pasaría a M30, que es donde tiendo a conseguir una buena correlación. Estas son las donde yo tiendo a conseguir correlaciones proporcionales. No quiero que con esto lo escriban en un papel como que estas son las correlaciones correctas, ni mucho menos son dos, de las que, como yo siempre digo, cuando no es en una, es en otra. Es decir, mensual diario, diario H1, hay una buena proporcionalidad. Mensual diario, diario H1, o si no, semanal H4, H4, M30. Ustedes se preguntarán, ¿cuál escojo entonces? Y la respuesta es muy simple. Ustedes van a escoger, se van a dejar guiar por el time frame principal, porque este es el más importante, porque este es el que da la dirección del mercado. Y siempre es importante, o la base es entender la dirección. Yo con el ruido luego puedo ubicarme y conseguir las oportunidades, pero si me pierdo en el ruido sin tener un norte, una dirección clara, estoy perdido. Entonces el time frame principal, que es uno de estos dos, o si ustedes en un futuro, no sé, ven un H2 en un par, por ejemplo, que es muy poco volátil y lo quieren usar como principal, no hay problema. Yo no digo que estos son los fijos, sino que tiene que haber una proporcionalidad cuando yo paso de uno a otro. Entonces, déjense guiar por el time frame principal y la respuesta es simple, donde ustedes vean la estructura más clara. Ustedes pueden ir a diario y pasar por H4 y ver dónde entienden mejor la estructura y se quedan con ese. Si se ve mejor en H4, ya vas a definir
que entonces tu tendencia primaria va a ser la mensual y tu terciaria M30. Si fue diario, como en este caso, ya entiendo que parto del mensual y luego me voy a H1 en time frame de entrada. Y aquí viene el tercer principio. Decíamos que las variables debíamos escogerlas porque son las que correlacionaremos, y ya aquí te di dos ejemplos de variables, dos lineamientos. Segundo, ya descubrimos qué es la proporcionalidad, qué es esto. Recuerden que se trata de conseguir una distancia. Cuando hablamos de proporción es como una distancia. No puedo tampoco pasar de mensual a H1 porque sería demasiado. Tiene que ser algo proporcional. Pongo el ejemplo cuando quieres correlacionar, por ejemplo, un clima o un fenómeno natural. No podemos correlacionar, por ejemplo, una lluvia que hay en Japón con un frío que hay en España. Están demasiado lejos geográficamente para que esos eventos meteorológicos tengan algún tipo de correlación. ¿Ok? Entonces se trata de conseguir esa distancia que no sea ni muy pequeña ni muy grande. Y por último, dijimos que cuando correlacionamos necesitamos que haya una correlación lineal. Eso quiere decir que yo debo ir en un orden mensual diario, diario H1. No puedo pasar mensual a H1, H1 diario, de diario vuelvo a saltar a mensual. Ahí me pierdo. Tiene que ser lineal. Mayor a menor es lo que se llama una lectura de reconocimiento para poder hacer un reconocimiento de mercado de la estructura, de la tendencia de los escenarios. Y luego sí es verdad que hay una lectura que llamo especulativa, que es a partir de lo que sucede en timeframes menores, por ejemplo H1, proyectar la dirección del diario, que eso obviamente va a suceder. Y si el diario, por ejemplo, cambia la tendencia de la estructura, puedo interpretar hacia dónde va el mensual. Pero eso es para proyectar, para hacer proyecciones. Con esto tenemos tres principios y intentaré ahora aplicarlos acá para que entiendan un poco la correlación y vean cómo es sencillo porque es una especie de engranaje. Por ahora, comparando entre H4 y diario en eurodólar. Intentaré ver cuál me ofrece una mejor estructura como timeframe principal. H4 es esta temporalidad de acá. No se ve tan mal, fíjense. Yo lo que no quiero es que jamás una estructura se me vea como por ejemplo en este tramo. Acá un H4 yo no lo usaría porque está muy consolidado, se ve un ruido. De hecho, en general acá está un poco consolidado, no hay impulsos, no hay retrocesos claros. Sí es verdad que el diario se ha tardado un poco en formar el posible punto estructural, pero para mí el diario, la verdad, sigue viéndose bastante bien. En este tramo de mercado, el mercado tiene ciclos y es cambiante. No quiere decir que si ahorita utilizas diario como principal, el resto de la vida va a ser así en eurodólar. Por ejemplo, un diario donde no me parecería ideal en eurodólar. Fíjense, por ejemplo, esta área, hay un diario también clarísimo acá. De hecho, en toda esta área, prácticamente hay unos ruidos muy claros en el diario. Pero, por ejemplo, este tramo anterior, no sirve el diario. Quizás allí H4 sí se vea mejor. Vemos como se ve muy consolidado en el diario. Necesito más ruido. O igual cuando hay movimientos muy extensos como estos sin hacerme estructura. Quizás si bajo el timeframe consigo una estructura más clara. E igual en esta área. Todo esto de acá, fíjense que parece toda una continuación durante incluso junio completo, julio, agosto. No me interesa ver 3 meses en los que no tenga fluctuaciones, puntos estructurales. Entonces, si bajo la temporalidad puede que allí consiga una mejor estructura. Son ciclos distintos de mercado. Recuerden que hay momentos de volatilidad. Un H4 en esta área, por ejemplo, se vería bien, quizás en toda esta área incluso, pero a partir de este punto, más o menos donde comienza este impulso, pullback, impulsos, pullback, hay una estructura como muy clara en el diario o un ruido que se puede interpretar muy claro como este. Fíjense que, claro, los pullback a veces pueden consolidar un poco tardar, como lo que está sucediendo ahorita acá. Esto incluso debe ser un punto que pudiéramos tomar válido por Fibonacci, lo pueden comprobar. Yo en los ejemplos anteriores no lo tomé para hacerlo un poco visualmente más simple, pero sí que sería un punto estructural válido. E imaginemos que yo pudiera proyectar ahora acá el impulso del diario. Entonces ya aquí definí como que el diario puede ser un buen time frame principal, se ve clara la estructura, pero ahora comenzaré desde el mensual. E incluso más allá de que H4 sea tu time frame principal, si estás comenzando te recomiendo siempre comenzar desde el mensual. Luego puedes igual dar el salto al semanal, H4M30, pero el mensual siempre te va a dar una visión un poco más cuadradita, más básica, con menos ruido. Ahora voy a comenzar dibujando con la herramienta de ruta la estructura para definir la tendencia, para correlacionar las tendencias. Acá en este punto es donde te pido que uses tu pizarra. Voy a simular aquí una pequeña pizarra que ustedes ya deberían tener en tu casa, si no mientras obtienes tu pizarra, practícalo con una hoja blanca, pero me interesa que sea escrito para que te acostumbres a hacerlo de esta manera. Imaginemos que aquí tengo mi pizarra y qué es lo que voy a anotar yo allí. Voy a colocar acá
Texto. Voy a definir mis tres tendencias. La primaria, la secundaria y la terciaria. Así voy a estar siempre ubicado en qué está haciendo el mercado en cada una de las tendencias. Correlacionar no significa que todas las tendencias vayan en una dirección. Ahorita el eurodólar sí lleva una tendencia muy fuerte, pero no significa que todas las tendencias tienen que ir en una dirección. Una puede estar alcista, otra bajista, y eso es lo que determina cada proyección. Comenzamos con el mensual con una línea. Pues ahorita rompimos todos esos soportes fuertes que habían, están rotos, y podemos dejar como en alguna especie, extender un poquito para dejar alguna especie de proyección. Es decir, en la tendencia primaria venimos en un impulso bajista. La tendencia primaria, les comento, son tendencias que tienden a durar más de 6 meses. Y de hecho no las defino por estructura, porque si definimos tendencias primarias por estructura, tendría que esperar demasiado tiempo. Y fíjense que antes de romper este soporte ya el mensual venía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más de un año en un movimiento bajista. Entonces ya eso se llama una tendencia bajista. No tengo que esperar acá que quiebre un soporte. Entonces acá dejo esta línea definiendo esa dirección fuerte que trae el mensual, que es un impulso bajista. Y ahora vamos a nuestro famoso time frame principal, que lo vemos en nuestra tendencia secundaria, que es el diario. Les recomiendo que hagan esto, que es dejar esta línea del time frame mayor que se vea, para que así un poco puedan ir apreciando la correlación más allá de que esté en su pizarra. Y ahorita vamos a volver allá. Y utilicen distintos colores. Ahora vamos con el diario y comienzo a marcar impulsos y retrocesos. Que un retroceso, un impulso, un retroceso. Y dejemos por ahora un escenario que es este posible impulso. Y lo voy a marcar de un color azul. Y ya aquí sí me gustaría definir un poco, para ir integrando ciertas herramientas que estamos aprendiendo, un pequeño soporte, porque el mercado está haciendo un soporte fuerte que no ha logrado quebrar. Que buscaríamos que quiebre, evidentemente, si queremos concretar o lograr ese impulso. Pero ahora, muy importante, estamos en un posible lower high. Posible aún porque no se ha formado, pero un posible lower high. Entonces aquí sí quiero que ustedes comiencen a darle vida a cada una de sus temporalidades, definiendo, ¿estoy en un impulso o en una corrección? Siempre háganse esa pregunta. Y segundo, ¿cuál es el posible punto estructural o qué punto estoy buscando que se forme? En este caso, estamos justo en ese punto medio donde ya no sabemos si esto es una, ya los llamamos corrección o lo llamamos impulso, porque estaría comenzando el impulso. Entonces, pudiéramos definirlo así. Ya estamos en el posible impulso por la acción del precio que muestra acá, que es un tema que ya vieron. Fíjense que hay una variación fuerte bajista, un engolfing bajista. Eso puede ser señal de que el mercado ya puede ir hacia un posible impulso. Obviamente siempre y cuando rompamos esos últimos soportes. Recuerden que eso es importante para mantenernos en una estructura bajista y se complete el impulso. Entonces de momento podemos decir, bueno, esto fue una corrección. Posiblemente ya completamos la corrección y vamos en el impulso, pero ya tienes que tener claro cuál es la dirección que estás buscando. Si estás buscando una corrección más alta, perfecto, porque aún ves que no se ha roto este soporte y hasta que no se rompa tú apuntas a que todavía todo va a ser una corrección, también puedes hacerlo. Todo va a ser cuestión de interpretación, pero entonces tienes que dejar esta línea de esta manera para que haya ya una dirección. Yo por ahora, para buscar darle un poco de continuidad al ejemplo y correlacionar luego el time frame menor, más allá de que aún no esté confirmado en este time frame, que falta a lo mejor algún quiebre sólido acá para tener esa dirección mediano plazo, me gustaría hacerlo para volver a la pizarra y ubicarnos allí. Dibujo de temporalidad menor no se debe ver en time frame mayor, así que por ahora sí acá lo quitaré. Correlacionamos hacia temporalidades menores. Igual este. Estamos meses y semanas. Ahora, ¿cómo estaba entonces nuestra estructura en el diario? Vamos a marcar simplemente lo último. Más o menos así. Acá y estamos aquí. Podemos identificar, ok, estoy acá y voy a marcar con unas líneas rojas lo que aún no ha sucedido para representar, que no me gusta cómo marca con esto. Vamos a marcarlo así un color rojo, identificando el escenario. Siempre quiero que hagan esto en su pizarra. Tengan allí, si es posible, marcadores acrílicos de colores, pero hagan esto. Y acá igual digan, ok, aquí ya tengo una acción del precio, hagan su anotación y un posible lower high formándose acá. Un posible, pero es el punto potencial estructural que, bueno, pudiera formar el mercado una tendencia secundaria. De esta manera ya tienes una dirección. Así, de esta manera es como se crea una dirección en el mercado basada en algo técnico, basado en la estructura, basado en la tendencia, para ir a la terciaria y no estar perdido.
Ya yo sí entiendo que esto es el posible movimiento, el potencial movimiento que va a ser la secundaria. La terciaria voy a buscar que se alinee a esta y no al revés. Las temporales menores se tienen que alinear a la mayor. Ahora vamos a la tendencia terciaria, que va a ser H1 si vengo del diario. Ok, ¿qué me gustaría ver en H1 si quiero que se complete un movimiento bajista? Pues evidentemente fíjense que con la acción del precio, que es lo que yo envolví acá, se rompen los soportes y comienza a crearse una estructura bajista clara. Es decir, tanto este de último de acá como este de acá arriba, que realmente fue el último que rompe, se rompen esos soportes en H1 y pasamos una estructura bajista. Marquemos acá más o menos la estructura que está formada de esta manera. Piensa hace un doble tope en esta área, quiebra, esto es un impulso y de momento en H1 estamos en una corrección, una posible corrección, que a mí me gustaría a partir de esa corrección buscar un posible impulso. Y vamos a dar un ruido así, porque aquí quiero explicarles también algo importante y vamos a marcar esto con otro color que sea un naranja que no hemos usado. Fíjense, aquí ya comienza el tema, ¿sí?, de la correlación para entrar al mercado. Fíjense cómo es como un desglose. Para que no se les olvide, les dejaré aquí en azul donde estábamos, que ahorita está eso dibujado en el mensual. Y recuerden que marcamos una línea roja en el diario de esta manera. Es decir, este punto donde estamos nosotros ahorita acá, aquí se ve la línea azul, es este puntico de acá, el posible impulso. Pero para que ese impulso se logre, debe haber como un engranaje. ¿Cuál es el engranaje? Pues precisamente que haya esto, que ocurra esto en una hora, que es una estructura bajista. Vamos a marcarlo aquí chiquitico. Yo necesito que una hora comience a hacer impulsos y retrocesos, una estructura bajista, para que de esa manera se complete ese impulso diario. Pero aquí es donde está lo interesante, que cada vez que el mercado forma nuevas fluctuaciones o lower high, yo me aprovecho de toda esta dirección que hice en mediano plazo para poder ir reentrando en nuevos puntos estructurales. Entonces al final del día, con un solo análisis, voy a tomar múltiples entradas o puedo tomar múltiples entradas a medida que el mercado se va alineando, que ya entiendo una dirección. ¿Por qué también es importante entender esta tendencia secundaria y mantenernos ubicadas allí? Porque muchas veces la tendencia terciaria, que es esta de H1 más pequeña, al ser muy volátil, porque es más pequeña, a veces hace cosas como esta, es un pequeño quiebre, que aquí pasamos de bajista a alcista, pero luego retoma. Y una vez retoma o hace algún patrón de continuación bajista, yo otra vez voy reinterpretando las posibles oportunidades de venta que me vaya dando el mercado, una vez se alinee nuevamente a la dirección. Entonces esto es más o menos cómo se va haciendo como una especie de engranaje. Si me voy al mensual, en mi pizarra ya tiene que estar dibujado entonces una tendencia terciaria para saber cuál es el siguiente punto estructural que yo estoy buscando. Y en el diario pasó algo como esto. Vamos a dibujar desde que se crea el cambio estructural. Había un impulso, pullback, y usé un higher high al mercado, llegó a ese soporte y estamos más o menos acá. Si logramos entonces que ese punto en el que estamos, porque puede haber también una corrección más arriba en una hora, pero si a partir de allí se logra el impulso y como no se ha concretado, aún lo marcaré también en rojo, ya se alinean las cosas. Recuerden que estoy tomando el impulso del diario, por lo que una entrada acá, entonces puede tener potencial. Y esto es lo que define de hecho cuánto puedo dejar correr mi trade. Si yo me posiciono acá y voy a favor de la tendencia secundaria, puede decir que ese trade puede tener un recorrido bastante amplio y no tengo que cerrarlo de inmediato. Pero también tengo la posibilidad, recuerden, de buscar múltiples posiciones con las fluctuaciones que se vayan creando. En este caso sería buscar un primer impulso, extender un poquito acá mi pizarra a la derecha y en una hora, luego de completar ese primer impulso, seguir correlacionado al escenario y seguir buscando múltiples entradas. Fíjense que esto serían entonces entradas a favor de la tendencia. ¿Cuáles serían una entrada en contra de la tendencia? Explicarlo acá. Cuando el mercado logre completar un impulso, si yo quiero operar una posible corrección luego de la tendencia secundaria, no les recomiendo operar correcciones de la terciaria, pero las correcciones de la secundaria pueden ser amplias. ¿Cómo lo voy a detectar? Pues precisamente es donde viene la lectura que les comenté especulativa. Cuando yo vea que H1 comienza a perder fuerza, quizás ya llegamos a un nivel incluso de Fibonacci, correlaciono todas esas cosas, rangos y comienza a cambiar la estructura de una manera sólida, yo puedo interpretar que está comenzando la corrección del diario. Estaríamos más o menos acá y la tendencia terciaria me dice hacia dónde puede ir el diario. Por lo que ahora las posiciones de compra
serían en contra de tendencia buscando esta corrección. Que claro que se le puede sacar también bastante provecho, porque las correcciones de la tendencia secundaria de un diario, un H4, pueden ser profundas, entonces puedo tomar luego el pullback o la corrección. Pero por ahora yo quiero que se enfoquen en esto, las entradas a favor de la tendencia. Estos movimientos serían en contra. Los marcaré otro color, un color, coloquémoslo acá, muy parecido. Un color quizás que no sea el azul, verde. Colocar el verde como el movimiento alcista. Esto estaría representado por todas estas fluctuaciones de una hora, el movimiento bajista a favor de la tendencia. Incluso todavía en estas últimas entradas pudieras estarla tomando porque está a favor de la tendencia. Colocar hasta esta última un color rojo para representar las ventas, y a partir de este punto pudieran entonces comenzar algún tipo de compra en contra de tendencia, que es este movimiento del diario o pullback. Fíjense que es como una especie de engranaje. Yo puedo estar alcista en la tendencia terciaria, interpretando que en la secundaria aquí sigo completamente bajista, solo que estoy en una corrección y eso crea una tendencia alcista acá. Pero también puedo estar correlacionado en ambas. Aquí estoy bajista, iría en un impulso y estaría tomando los impulsos del impulso del time frame mayor, similar a un engranaje. Fíjense que el secreto acá es comprender que cuando hago una buena correlación, paso de un time frame correcto a otro, hago esto con una línea, que es lo que se ve aquí en el mensual como una línea, y lo que en el diario se vería como una línea, porque fíjense que en cada impulso, si ustedes lo ven hacia el pasado, es como una línea. Esa línea, cuando yo la desgloso hacia una hora, necesito que me cree esto que ustedes ven hacia acá, hacia el pasado, que son puntos estructurales. Lower high, lower high, lower high, lower high. Que me cree un ruido en el que yo pueda ver esa acción del precio y tomar posiciones una y otra vez, las veces que yo pueda, aprovechando la dirección del mercado. De hecho, fíjense que acá el mercado cambia la estructura de bajista a alcista. Entonces, estas serían entradas en contra de tendencia, que es las que hablamos. Es aquí el azul donde termina el lower low y comienza la corrección. Entonces, serían estas entradas completamente en contra de tendencia, pero válidas. Sería buscando tomar un pullback del diario. Por ahora, estaríamos apuntando en ir a favor de la tendencia. Algo clave acá, correlacionándose el tema de zonas, lo colocaré en H4, que fíjense que no es un time frame que estoy correlacionando como tal, pero la zona quizás sea un poco más clara. Algo clave acá es buscar romper esta zona de demanda para que así pueda avanzar el impulso. Entonces siempre toca vigilar, por eso son también las zonas cuáles tengo a favor y cuáles en contra, porque acá tengo una de demanda. La de oferta sería hasta acá arriba, que sería, por ejemplo, también, ¿por qué no ideal que el precio complete un pullback hasta este punto? Y sería mucho mejor porque estoy correlacionado a una zona. Entonces, esto es lo que correlacionamos, dónde están las zonas. Por ejemplo, si tengo una línea de tendencia en contra, también sería ideal que acá pudiera hablar, bueno, este porque es un punto estructural válido acá arriba. Si lo veo de esta manera no sería válido, pero si tengo una línea de tendencia, por ejemplo, en contra quebrada, me apoya hacia mi dirección. Y todos los elementos que vamos aprendiendo los vamos correlacionando de esta manera. Ahora, este video se trata en principio de correlacionar tendencias, correlacionar estructura y pasar del time frame correcto al otro, buscando no perdernos en todas las temporalidades. Ese era un error muy común que hacía yo comenzando, que era pasar mensual, semanal, diario, H4, H2, H1, M30, M15, M5 y volví hacia arriba, hacia abajo, y se contradicen las temporalidades porque no estás correlacionando proporcionalmente en términos de dirección. Así que espero hayan comprendido esta clase muy importante de correlación, que si les queda clara va a hacerles muy liviano el tema de hacer proyecciones en el mercado, de hacer un pronóstico, una especulación de la dirección del mercado también en un horizonte temporal. ¿Cuánto puede durar? Es un impulso, es una corrección. Si no te quedan claras ciertas dudas, siempre es bueno que veas el video nuevamente. De hecho, recomiendo verse todas las lecciones, mínimo 2 veces, una tomando nota y otra solo prestando la atención, y luego aplicarlo. Y si aún tienes duda, volver a verlos, y a medida que trabajemos con ejemplos actuales o distintos, cada vez más podrás despejar todas tus dudas. Así que espero te haya gustado la lección y nos vemos en el siguiente video.